Hola, buenas noches, Catherine. Buenas noches, licenciado. Vamos a ver si esperamos a algunos estudiantes. Nehemías creo que ya va a entrar. Eh, bueno, Víctor creo que no se ha pronunciado, o sea, no nos ha dicho nada, no me ha dicho nada al WhatsApp. A ver si se va a conectar, pero bueno. Ok, está bien, licenciado. Vamos a esperar unos 5 minutos nada más porque el tiempo siempre pasa rápido y ya son las 8:08. Siempre me gusta comenzar a las 8:10, pero a ver si se conecta los demás estudiantes. Ok, bien. Buenas noches, Nehemías. Buenas noches. Bien. Quiero ver, Laura dijo que no se podía conectar a la reunión, medio vi el mensaje. Eh, bueno, Víctor no se ha pronunciado y son los cuatro que están siempre en la tutoría, ¿verdad? No sé qué pasa. Bien. Eh, bien, ok. Buenas noches, Katy. Buenas noches. Bien, bueno, ya vemos, somos cuatro, ¿verdad? Eh, no sé, tal vez se incorpore después Víctor. Vamos a iniciar con la tutoría de repaso número 3. Bien, esta parte que vamos a ver de lo que es teoría de conjunto es bien importante. Teoría lógica y teoría de conjunto es la base. eh, es como que, ¿cómo lo puedo decir? Se ve a la vez difícil, pero es la más importante en lo que es el transcurso de la carrera, ¿sí? Entonces, para poder entender muchos conceptos, teoremas, axiomas y demostraciones que tienen que ver bastante con teoría de conjunto. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Y van siempre de la mano con álgebra y funciones, ¿verdad? Y también con herramientas multimediales, porque cuando se desea graficar funciones o desigualdades, eh, nos ayudan bastante, ¿verdad? A comprender en qué nos hemos equivocado a la hora de estar desarrollando o graficando una función. Bien, eh, decirles que ya están las dos tareas, tanto de álgebra y funciones como lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Eh, ella está en la pestaña de tareas y evaluaciones, ahí aparece el archivo tarea 1, le dan clic y ahí aparece un documento en PDF. Ustedes lo van a descargar, ¿sí? Y pues parece que, no sé si es para el 12 de noviembre, ¿sí? Yo solo medio lo vi. Eh, pero prácticamente tienen un mes para poder entregar la primera tarea de álgebra y funciones y lógica y teoría de conjunto, ¿sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Bien. Eh, Cualquier información siempre les comunico en lo que es en el WhatsApp, ¿verdad? Pero también algunos avisos los hago aquí también
en las tutorías de repaso, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar, ya tenemos las 8:12. Solamente les voy a compartir, bueno, les voy a decir, ¿verdad? Para que tengan una idea, lo que es, eh, dónde está la tarea, ¿verdad? ¿Sí? Eh, bien, estamos acá en lo que es en la plataforma, ¿verdad? Siempre es bien importante, ¿sí? Para que ustedes se puedan conectar a lo que es a la tutoría. Siempre se van a tutorías y después le dan clic en línea y después solo le dan clic en la sede de lo que es Chalatenango, ¿verdad? Para que ustedes se puedan conectar, ¿sí? Es bien importante que no se les olvide, ¿verdad? ¿Sí? Cómo poderse conectar, cuáles son los enlaces correspondientes a las tutorías, ¿verdad? De cada materia. Ajá, sí, dígame, Nehemías. En mi caso ya no me parece así por departamento o sede, sino que está unido. Entonces yo entré y estaba yo solo ahí. No sé qué pasó ahí. Fue cuando unieron las sedes. O no, pero cuando unieron las sedes, fue abajo, en la segunda, no sé si están viendo, acá unieron las sedes, ¿verdad? Abajo, bueno, tutoría número 3, tutoría número 4. Bueno, lo modificó el coordinador, ¿sí? Perdón, sí, porque esas están tutorías virtuales. Tutoría número 3, tutoría de repaso. Ajá, aquí se guarda lo que son las tutorías. Solo se va en línea y bueno, a mí me parece así, no sé a ustedes. Aquí es que unieron, ya en la segundo, creo ver, en el segundo cuadro es que lo unieron, ¿sí? Pero la primera que está es la que le tienen que dar clic, pero no sé cómo le aparece, Nehemías, en ese caso. Por ahí le mandé una foto. A mí no me aparecen dos cuadros, sino que solo uno Ah, y ok. como le digo, Bueno, bien, si tienes inconveniente, siempre puede pedir el enlace. De todas maneras, ahí está en el grupo ya, ¿verdad? Y es el mismo que se utiliza para todas las tutorías. ¿Sí? Bien, ok. Siempre se van a tareas y evaluaciones para poder verificar lo que es la tarea número 1. Le dan clic en la carpeta, ¿sí? Tarea número 1. Le damos clic y acá, ¿sí? Y acá vamos a descargar el PDF, ¿sí? Le damos clic y ya se está descargando. ¿Cuándo va a ser la entrega? Se ha publicado ahora, ¿verdad? 6 de octubre y termina la fecha de entrega más tardar el 12 de noviembre. Es decir, que tienen prácticamente un mes con 6 días, ¿verdad? ¿Sí? Y así es lo mismo para lo que es la tarea número 1 de álgebra y funciones. Es para el 12 de noviembre. Tienen tiempo, tienen bastante tiempo, ¿verdad? Recuerden, no sé, pregunto quiénes van a ir a votar el día miércoles. No sé si van a ir. al menos yo sí pensaba ir. Eh, Fíjese que le quería decir de que me cayó un mensaje en el correo, ¿verdad? Sobre Ujú, un carnet de estudiante. ujú. Era como para el 26 de septiembre, creo, a más tardar el 1 de octubre. No sé si ese día se podrá todavía reclamar. Con el aspecto del carnet del estudiante. Sí, Sí, yo digo que sí, pero no sé si le podrán dar el DUI, pero el carnet, pero ustedes pueden votar con el DUI nada más. El todo es que aparezca registrado.
Lo otro, creo que fue el ciclo pasado, fuimos de aquí, de la zona de Chalatenango, en un bus a Ujú. votar. Yo como algo desconozco, como son dos, creo que son dos, como dos partidos, ¿verdad? Sí, como dos Ya, partidos. ya íbamos aquí como con un partido, digamos, ya solo para ir a votar. Ajá. Entonces, pero sí fuimos a votar. Eh, sí, correcto. La vez pasada, ¿verdad? Sí, Hace 2 años. el ciclo pasado, no, no hace poco. Ah, ujú. Habían dos partidos, ¿verdad? Es como que dos partidos, pues. Sí, sí, dos partidos eran. Vean, yo lo que les sugiero es de que siempre investiguen, ¿verdad? Cuestiones de lo que pasa en la universidad y qué es lo que se tiene que cambiar en la universidad, ¿verdad? Para que ustedes tengan que todo se vaya mejorando, ¿verdad? No de la noche a la mañana se pueden mejorar cosas, pero, por ejemplo, yo, la verdad, una de las cosas que tal vez me llama la atención que todos ustedes tuvieran eh, internet, pues eso sería algo bien importante, ¿verdad? Para que hubiera buena señal, si fueran las cosas que pudieran hacerse a futuro ya, que se pudieran hacer, ¿verdad? Pero bien, con respecto, me imagino que tiene que haber transporte, ¿sí? Para que vayan a votar. En esa Y, ocasión, me agregaron a un grupo, perdón, me agregaron a un grupo de ese partido, pero como el teléfono me tocó ujú, resetearlo, se me eliminó todo, ya no me puedo comunicar con ellos porque tenían los números de ellos, del quien llevó el transporte, como el guía, digamos, de aquí de la zona de Chalatenango. ujú. Oh, ujú. Sí, de un partido, ¿verdad? Bueno, eh, bien. No sé, cualquier cosa, no sé, me puedo, pero no sé, ¿verdad? Eh, yo no, o sea, no les puedo ayudar en el aspecto ¿cómo les puedo explicar? Los puedo guiar, sí, ¿verdad? Pero no, no porque uno como tutor no les puedo decir por quién voten o miren, váyanse por este grupo, ¿verdad? No que ustedes deciden lo mejor y las cosas que han pasado dentro de la universidad, pues. Yo como les digo yo, siempre es bueno buscar lo mejor, ¿verdad? Ya sea para ustedes, que son los que tienen el poder, pues, para cambiar muchas cosas. Pero, eh, no sé, tal vez les pueda investigar, digamos, si va a haber transporte o no, ¿verdad? Nehemías. Sí, voy a buscar a Domi, al que estaba aquí en el Infra, para Ujú, ver si él me puede coordinar con ese compañero. ujú, correcto. Bien, vamos a iniciar con la que es la tutoría de repaso número 3 de lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? Bien, vamos a ver, son los enlaces, vamos a ver, ok, perdón, no sé si ya miran lo que es la presentación. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ok, bien, siempre la dinámica es esto, si usted tiene una duda, por favor pregunte. Yo les digo, no se preocupen si se van a equivocar, ¿sí? Todos nos equivocamos, así que no sientan pena en que se equivoquen o no, ¿verdad? Como les digo, es mejor equivocarse acá y no en el examen,
¿sí? Eso es bien importante, que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, los avisos que yo les mencionaba, las actividades próximas, son las siguientes. La tarea número 1, que ya está en plataforma, lo que les acabo de avisar, y también la actividad extracurricular es para el 13 de octubre, ¿verdad? El día de las votaciones, ustedes allí les explican cómo tienen que entregar esa actividad en físico y lo tienen que ir a dejar a la sede de distancia, a las oficinas de distancia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante con respecto a esta actividad extracurricular, ya que, como les digo, ¿verdad? Pueden subir la nota o les puede apoyar, digamos, de complemento de la actividad de la autoevaluación que realizaron el día domingo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Y tres, que el primer examen es para el 24 de octubre, ¿sí? El 17 es el de álgebra y funciones y el 24 de octubre, que es el examen de teoría, lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? Eso es bien importante, que tenéis que tenerlo en cuenta para ya estudiar, ¿verdad? Yo no les recomiendo que estudien un día antes ni 2 días antes. Es bien importante que comiencen a estudiar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con la actividad extracurricular. Estudien, lean la parte teórica primero y cualquier duda eh, me pueden decir cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Esa es la dinámica con respecto a la actividad extracurricular, ¿verdad? La tarea número 1 está para el 12 de noviembre y el primer examen es para el 24 de octubre. En cualquier momento les voy a decir el horario de este examen que, eh, para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, eh, vamos a continuar con la unidad número 3 y se trata de teoría de conjuntos, ¿sí? Analizar la teoría de conjunto. ¿Qué tipo de conjuntos hay? ¿Sí? Esta teoría de conjunto se menciona siempre cuando uno está hablando, por ejemplo, de los conjuntos de los números reales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales y el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipo, cómo podemos relacionar con todo lo que se ha visto en la unidad número 1 y en la unidad número 2. Con respecto a la unidad número 2, voy a ver si doy un repaso, ¿sí? No esta semana que viene, porque esta semana que viene quiero dar una de repaso, pero de álgebra y funciones, ya acercándonos un poco ya a lo que es el examen que tenemos, que es para el 17 de octubre, ¿sí? Bien, elementos y conjunto. Un conjunto se define por medio de, el conjunto se denota por elementos, ¿sí? Que los conjuntos tienen elementos, ¿sí? Y estos están cerrados por llaves. Así se define lo que son los conjuntos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos la definición. ¿Qué es un conjunto? Es una colección de objetos bien definidos, ¿sí? Y diferenciables entre sí que se llaman elementos, ¿sí? Diferenciables, es decir, que los conjuntos se diferencian por los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que estos conjuntos tienen elementos, ¿sí? Entonces, venimos a hablar un poco de los conjuntos. Se designan habitualmente por letras latinas mayúsculas, ¿sí? En este caso, tenemos
con letras mayúsculas A, B. Así se designan los conjuntos y los elementos por las letras latinas minúsculas, A, B y todo el abecedario, ¿sí? Y es bien importante esto que viene, ¿verdad? Si A es un elemento del conjunto A, se dirá que A pertenece al conjunto A. Si pertenece, si es un elemento del conjunto, ¿sí? Por ejemplo, los cuadernos que tenemos nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene su cuaderno y le pertenece, ¿verdad? Entonces, así es como se habla de los elementos de un conjunto A o un conjunto B arbitrario o en general, ¿sí? Y se escribe por la notación que A, este significa pertenece, ¿sí? Que A pertenece al conjunto A, ¿sí? Y en caso contrario, es decir, que el elemento que no pertenece al conjunto A, ¿cómo se va a denotar? ¿Sí? Se va a denotar con una pleca, en este caso, que no pertenece. ¿Sí? No A no pertenece al conjunto A. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un conjunto y ¿qué tienen esos conjuntos? Son elementos. Y esos son los que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de continuar, hay muchas formas de hablar de que un elemento le pertenece a un conjunto A. ¿Sí? Es bien importante verlo general, ¿verdad? Que a veces es complicado, pero es bien importante verlo en el caso general. Por ejemplo, la expresión A pertenece a S puede leerse de cualquiera de la siguiente forma. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos libros lo denotan de una forma, otros libros lo llaman de otra forma, pero al final nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Por eso el primero que podemos decir es A es un elemento de S, ¿sí? Podemos decir A pertenece a S, ¿sí? Podemos decir A está en S, ¿sí? O A en S, ¿sí? Hay muchas formas de la expresión A pertenece a S, hay muchas formas de las expresiones que tenemos abajo, cómo se puede leer, ¿sí? Algunos libros le llaman A es un elemento de S, A pertenece a S, o A está en S, o A en S, ¿sí? Entonces ya definimos el conjunto. ¿Qué tienen esos conjuntos? Tienen elementos, ¿sí? Tienen elementos. Y vamos a ir viendo poco a poco. Hablando de estos conjuntos, ¿sí? Y aquí vienen los ejemplos de lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. eh, Aquí lo vamos a dar ya de qué forma lo podemos ver. Recuerden que un conjunto puede ser numérico o no numérico. Recuerden que puede tener cadenas, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ver el método de conjunto por extensión y por comprensión. Qué nos quiere decir la palabra extensión? Extensión, un conjunto por extensión, es decir, que un conjunto está extenso con todos los elementos, ¿sí? Es decir, que tiene explícitamente los elementos de un conjunto. Y el de comprensión lo define por un predicado, ¿sí? De una variable argumento, ¿sí? Entonces, por qué es bien importante ver los dos métodos? Porque imagínense, yo les digo, póngame un conjunto de 1 millón de elementos.
en el cuaderno les va a pasar, o sea, va a ser tedioso, ¿verdad? En el aspecto de que estar escribiendo un conjunto demasiado grande, ¿sí? Por extensión. Y esto es lo que nos sirve, lo que es por comprensión, comprenderlo, que estamos haciendo énfasis al mismo conjunto por extensión, pero de una forma, por una forma del predicado, es decir, comprender, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, les digo yo, pónganme el conjunto A, que tiene los elementos, los números pares de 1 a 1 millón. Imagínense qué tedioso sería. En cambio, por comprensión, ¿cómo diríamos? Que n es para y que este n tiene que ser menor o igual a 1 millón, por ejemplo. Qué cortito se escucha tener un conjunto por comprensión a tener un conjunto por extensión. ¿Sí? Esa es la idea principal. Y vamos a ver en este caso qué es lo que nos dice el método por extensión. Y esto es bien importante. Se describe a un conjunto listando sus elementos separados por comas, encerrándolos la lista en llaves. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un conjunto A que está definido por 5, 10 y 15. ¿Cómo este es un conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene este conjunto A? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Catherine, 3 elementos. 3 elementos, ¿verdad? Cuando tenemos conjuntos finitos, no es mejor escribirlo por extensión. ¿Por qué? Porque no voy a tener infinidad de elementos, ¿sí? Pero, y este es un conjunto que tiene elementos numéricos. ¿Qué propiedades pudieran utilizar? ¿Qué están viendo en los elementos del conjunto A? ¿Qué pasa con esos elementos del conjunto A? 5, 10 y 15. Van de 5 en 5. Van de 5 en 5, ¿sí? Pudiéramos decir que son divisibles entre 5, ¿sí? Entonces ahí uno va pensando que si yo tengo, imagínense que tuviera 5, 10, 15, 20, 25 y si fuera hasta 1 millón, ¿sí? Lo mejor sería qué está pasando, como ponerlo como comprensión. Y eso es bien importante, ¿sí? Pero cuando tenemos un conjunto finito, quiere decir que es pequeño, ¿sí? Eh, es mejor escribirlo por extensión, ¿sí? Entonces tiene 3 elementos. 15 pertenece a. 10 pertenece a. 5 pertenece a. Y eso es lo que hemos estado viendo en el caso general de la diapositiva anterior. Pero también podemos tener un conjunto no numérico. Por ejemplo, el conjunto B. Tenemos San Salvador, San Miguel, San Vicente y Santa Ana. Son conjuntos de 3 elementos y 4 elementos respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto B tiene 4 elementos y el conjunto A tiene 3 elementos. ¿Sí? Pero nos estamos refiriendo al conjunto B de los departamentos que tiene el país de El Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué características podemos ver con estos departamentos? ¿O por qué no están los otros departamentos?
por qué se puede poner por el método por extensión? ¿Por qué? Porque son finitos, son pequeños los conjuntos, entonces lo puedo poner por extensión. Extensión es como extender, ¿verdad? ¿Sí? El conjunto. ¿Qué característica tiene el conjunto B? ¿Y por qué no están los otros departamentos? Por ejemplo, Chalatenango, ¿por qué no está Morazán? Por ejemplo, ¿por qué no está La Paz? ¿Por qué no está Aguachapán? La Libertad. ¿Qué características podemos ver? ¿Qué característica podemos ver en esos elementos del conjunto B? No sé, licenciado, pero algo que es bastante visible es que todos empiezan con S, si hablamos desde ese punto de vista. Correcto, correcto, así es. Todo comienza con San, ¿sí? San Salvador, San Miguel, San Vicente, Santana. Esas son las características que se pueden poner a veces por comprensión, pero en este caso, como es un conjunto pequeño, ¿sí? Entonces no hay problema ponerlo por extensión, ¿sí? Pero el problema es cuando tenemos infinidad de elementos en un conjunto infinito, no se puede poner por extensión. Nunca vamos a terminar de estar poniendo los elementos de un conjunto. Entonces, ese es el objetivo. Por ejemplo, notamos que 5, lo que les mencionaba, 5 pertenece a, perdón, pero, ¿qué pasa? 3 no pertenece al conjunto A porque no está en el conjunto A, ¿sí? De igual manera, Santa Ana pertenece. Cuando estamos hablando de elementos, siempre vamos a poner pertenece, ¿sí? Pero La Paz no pertenece al conjunto B, ¿sí? Entonces, eh, entonces hemos visto dos ejemplos. Uno con el caso numérico, que es el conjunto A, y el otro B, que son en este caso no numéricos. En este caso son cadenas en San Salvador, San Miguel, San Vicente, Santa Ana, o nombres, ¿verdad? De departamentos de nuestro país, El Salvador. Bien, una de las cosas bien importantes que uno no tiene en cuenta en conjunto de numéricos, es decir, que los elementos son numéricos, es lo que tenemos a continuación. Hay dos cosas importantes que que deben tomar en cuenta cuando se utiliza el método por extensión. ¿Cuál es el primero? El orden en que aparece listado los elementos no es importante. No es importante. Es decir, el conjunto 5, 10 y 15 es igual al conjunto 15, 10, 5. Es decir, no importa cómo ustedes lo coloquen, no importa el orden como ustedes coloquen los elementos de un conjunto, siempre va a ser igual. Esas son características que son bien importantes que hay que tenerlos en cuenta. Y el segundo, ¿sí? Importante es el número de veces que aparece un mismo número, un mismo elemento, no es importante. Está haciendo énfasis del mismo elemento. Por ejemplo, o es decir, el conjunto 5, 10, 15 y el conjunto 5, 5, 10, 15, 15, 15 son exactamente iguales. ¿Sí? Esas son las características de hablar de conjunto. ¿Sí? O sea, si el número se repite, no tenemos ni un problema. ¿Sí? Esos pequeños detalles son bien importantes. No sé si tienen alguna consulta ahorita o si no, pues siempre me pueden interrumpir. No hay ningún problema. ¿Todo bien hasta ahorita o dudas que tengan? Por el momento no, licenciado. Nehemías. No, estamos bien ahorita. Ok, perfecto. ¿Sí? Eh, Katy.
Por el momento no tengo ninguna duda, licenciado, gracias. Ok, Katy. Bien, no sé si alguien más se ha conectado. Como estoy presentando no puedo ver, ¿verdad? Hay una forma que se pueden ver, ¿verdad? Pero siento que la pantalla se me hace más pequeño y así tengo más, se mira mejor, ¿verdad? Pero bien, no sé si alguien más está conectado o si no, pues continuamos. Solo nosotros tres estamos, licenciado. Ok, bien, excelente. Gracias, Catherine. Bueno, imagínense eso lo que les estaba comentando yo. Una limitante del método por extensión es evidente cuando intentamos escribir conjuntos con un gran número de elementos. Imagínense qué tedioso, ¿eh? Imagínense qué complicado es estar escribiendo elementos de un conjunto. Por ejemplo, aunque es posible escribir los números enteros del 1 a 10.000, a 100.000, perdón, ¿sí? Del 1 a 100.000, es usualmente impráctico hacerlo, ¿sí? Y entonces, ahora es que por eso surge el método, otro método más conveniente, que es el método de comprensión, ¿sí? Ese conjunto ya parece como cuando uno le dejaban bueno, le dejaban de tarea, ¿verdad? Escribir los números del 1 a 100.000, ¿sí? Imagínense, costaba, ¿verdad? Entonces, y por eso es que surge el método por comprensión, ¿sí? Y es lo que vamos a ver a continuación. El método por comprensión se describe a un conjunto en términos de uno o más predicados que deben ser ciertos para los elementos del conjunto. En este caso, los predicados, ¿sí? Que tienen que cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, un X que es un argumento, ¿sí? Por ejemplo, les digo, X es divisible por 5, ¿sí? Entonces, un conjunto en términos de uno más predicados deben de ser ciertos para los elementos del conjunto. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Y esto, y esto es lo importante. Describe al conjunto en términos de una o más propiedades que deben tener los elementos del conjunto. Y esto es, por ejemplo, ¿sí? La notación para este método tiene la forma: el conjunto A es igual, abrimos llaves y decimos X, este es el argumento o el término de una proposición, ¿sí? Tal que X satisface alguna propiedad. El método por comprensión es más fácil. ¿Por qué? Porque podemos comprender qué es lo que nos está diciendo la propiedad, ¿sí? Y se nos facilita, en vez de estar, por ejemplo, escribiendo de números enteros del 1 a 100.000 o de 1 a 1.000.000, poderlo escribir de esta forma, ¿sí? Por eso por eso este método es bien importante, ¿sí? No sé qué pasó, alguien escribió, no sé, escuché algo, o no, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Es que sentí como que alguien mandó un mensaje, pero no sé, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Entonces, es bien importante el método que tiene la forma de comprensión. Y vamos a ver el siguiente. ¿Cómo nos quedaría ya con el método? Este conjunto, ¿cómo ponerlo? Ya no por extensión, sino que por el método de comprensión. Y esto es lo siguiente, ¿sí? Ejemplo, para describir el conjunto de los números enteros del 1 del 1 a 100.000, escribimos como el método del conjunto.
y nos queda de la siguiente forma. Vean cómo nos queda el conjunto E que nos hace referencia al método por comprensión. ¿Y qué nos dice? El conjunto E es igual a X, tal que este X cumpla cierta propiedad. Es decir, que X es un número entero positivo porque va del 1 al 100.000. No hay números negativos. Y este ya lo conocemos, el conectivo y X es menor o igual a 100.000. Vean la diferencia que en el conjunto que por comprensión cómo nos quedó, imagínense por extensión cómo nos hubiera tocado pesado estar escribiendo de 1 a 100.000. ¿Sí? Entonces se observa la diferencia, ¿verdad? De un conjunto. Entonces, más que todo, cuando tenemos elementos un poco pequeños o finitos, se puede inscribir por extensión, pero cuando tenemos un conjunto de elementos que tiene infinidad de elementos, entonces es conveniente ponerlos por el método de comprensión. De igual forma, para describir el conjunto de departamentos de El Salvador, cuyo nombre comienza con San, con S, que es la característica que nos dijo Catherine, escribimos lo siguiente. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Sí? De el conjunto de X, tal que X es el nombre del departamento de El Salvador, cuyos nombres comienzan por San. Es decir, que por eso no estaban los otros departamentos. Pero en este caso, como estamos hablando de un conjunto pequeño que solo tenía 4 departamentos, no es necesidad de ponerlo por comprensión. ¿Sí? Porque solo son 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Describe un conjunto en términos de uno o más predicados. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos 2 predicados, ¿verdad? ¿Sí? O pueden tener 1 o 2 predicados. Aquí tenemos 2, en este caso, no, que X es el nombre del departamento de El Salvador, cuyo nombre comienza por San. ¿Sí? Que X se refiere a los departamentos del Salvador y que la otra característica que tiene que ser San. ¿Sí? Por ejemplo, San Salvador, San Vicente, San Miguel, Santa Ana. ¿Sí? Entonces se entiende la diferencia de un conjunto por extensión y un conjunto por expresión. Veamos el siguiente. Imagínense que nos dicen para describir al conjunto de todos los números reales entre 0 y 1. Imagínense qué infinidad de números hay de los reales, en el conjunto de los números reales de 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0. O sea, hay una infinidad de números de 0 y 1. No se puede escribir por el método por extensión, se tiene que escribir por el método por comprensión. Y aquí vean cómo tenemos los dos, en términos de uno más predicado, ¿sí? Donde X es el argumento variable, ¿sí? Este es nuestro término y esto es nuestro predicado, ¿verdad? Veamos que tenemos 2 predicados y que 0 es menor o igual que X y que X es menor o igual que 1. Entonces tenemos el conjunto E, el conjunto C, el conjunto D y el conjunto, parece que era el conjunto A y B, ¿sí? Entonces tenemos formas de cómo la diferencia de los métodos, el conjunto, por el método por extensión y el método por comprensión. No sé si tienen alguna duda con respecto a estos 2 métodos.
¿No hay dudas? Entonces continuamos, ¿verdad? Bien. Como les decía anteriormente, la barrita vertical se lee tal que, ¿sí? La barra vertical se lee tal que, por eso decíamos X tal que X es el nombre de todos los departamentos y que comienza con San, ¿sí? Y se entiende que el conjunto está formado por todos los objetos que satisfagan la descripción dada, sin incluir a ningún otro objeto. O sea que estos objetos que son en nuestro caso los elementos tienen que satisfacer la descripción dada, si no, no se puede, ¿verdad? No puedo incluir otro objeto. Por ejemplo, si me dicen las características de San, yo no puedo meter en ese grupo no puede estar, por ejemplo, Morazán. ¿Por qué? Porque no comienza con San. Y esa es una de las propiedades o características que tiene que ver con el método por comprensión. Por ejemplo, San Salvador pertenece al conjunto de, San Miguel pertenece al conjunto de, ¿sí? Sería, sería erróneo decir que el conjunto de San Salvador y San Miguel, ¿sí? Sería erróneo decir que yo puedo tener ese conjunto de, pero nosotros sabemos que faltan, ya que solo tenemos San Salvador y San Miguel. No son los únicos objetos que cumplen con la descripción dada. Por eso tú dice acá, y se entiende, ¿sí? Se entiende que el conjunto está formado por todos los objetos que satisfacen la descripción dada. Si no, no puede estar ahí. Por ejemplo, Morazán no puede pertenecer al conjunto D. ¿Por qué? Porque no cumple con la propiedad que está como descripción. ¿Sí? Por eso que nos dice acá, ¿verdad? De la misma manera, sería erróneo incluir a Morazán en el conjunto de ya que no cumple con la propiedad requerida. Note que aunque los conjuntos E y D anteriores pueden ser también escritos utilizando por el método por extensión, ¿sí? No es posible hacer lo mismo con el conjunto C. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de elementos, es un conjunto infinito, ya que es un infinito, o sea, es decir, que el conjunto C es un conjunto infinito. Entonces esto es bien importante. Mientras no tengamos un concepto formal de un conjunto infinito, es decir, que tenga una infinidad de elementos, o es decir, no tienen fin, los consideraremos como conjunto para los cuales no puede terminar de listarse nunca todos sus, todos sus miembros, es decir, todos sus elementos. Imagínense comenzar a describir todos los elementos que hay desde 0 y 1, tales que los X pertenecen a los conjuntos de los números reales, nunca vamos a poder terminar de listarlos. ¿Sí? Por eso es bien importante que un conjunto finito, por otra parte, será todo aquel conjunto que no es finito. Por ejemplo, el conjunto D, el conjunto A, el conjunto B, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Se entiende, ¿verdad? ¿Por qué es bien importante? ¿Por qué surgió este método por comprensión? Porque no se pueden listar eh, elementos, ¿verdad? Por ejemplo, del 1 a 100.000 o de 1 a 1.000.000, imagínense qué grande va a salir el conjunto. Entonces, eso es bien importante de tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, ejemplo. ¿Qué nos dice el ejemplo A? El literal A.
lo que habíamos visto anteriormente que nos dice sea A que tiene elementos 1, 3, 1, 2, 3, 4 y B tiene 3, 1, 4, 2. ¿Qué pasa con estos dos conjuntos? Que son iguales, porque decíamos que no importaba el orden, era una de las características que habíamos visto cuando hablábamos de conjunto, ¿sí? Es decir, que estos dos conjuntos son iguales, ¿sí? Ya que, como observamos anteriormente, un conjunto no cambia al reordenar sus elementos, es decir, que cambiemos los elementos de formas diferentes dentro del conjunto, siempre vamos a tener el mismo conjunto porque no importa el orden. ¿Sí? Veamos el literal B. Sean C que tiene los elementos como, recuérdense que un conjunto está definido por llaves y tiene 4 elementos, 5, 6, 7, 5. Y D tiene elementos 7, 5, 7, 6. Son iguales. ¿Por qué? Porque el 5 se repite. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos que C es igual a D, ya que cada elemento de C pertenece al conjunto D y cada elemento de D pertenece al conjunto C. Entonces, no importa que se repita el elemento, ¿verdad? Siempre van a ser igual los dos conjuntos, en este caso, el conjunto C y el conjunto D, sin importar si se repiten los elementos en la definición de los conjuntos. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Veamos el literal C. ¿Qué nos dice el conjunto E? Ayúdenme, por favor. ¿Cómo se lee el conjunto E, por ejemplo, Catherine? Es que no recuerdo cómo dijo que se llamaba ese palito. Tal que. Entonces sería es igual que x tal que x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. ¿Cuáles serían esos X que son iguales a cero? ¿Se acuerdan cuando factorizábamos una cuadrática en álgebra y funciones? ¿Qué hacíamos? Buscábamos dos números que multiplicados me dieran 2 y que al sumarlos me dieran menos 3. ¿Cuáles son esos dos números? Uno y 2. Correcto, 1 y 2. ¿Por qué? Porque al sustituir en esa cuadrática nos va a dar cero. Por ejemplo, si ponemos 1 al cuadrado, 1. Menos 3 menos 2 más 2 igual a cero. Vamos a ver 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Menos 4 menos 6. 4 menos 6 menos 2 más 2, 0. Entonces el resultado que me está tirando, que estamos obteniendo, los elementos que estamos teniendo de este conjunto está por comprensión o por extensión. El conjunto E está por extensión o por comprensión. Pregunto, ¿ese conjunto E está por comprensión o por extensión?
Quizás sería por comprensión. Correcto, exactamente, está por comprensión. En cambio, ustedes pueden ver F y G están por el método por extensión. ¿Y por qué? El resultado, como dijo Catherine, el resultado de este conjunto, los elementos, los únicos que cumplen con esta cuadrática son 2 y 1. Entonces el conjunto E tiene dos números. Lo único que está por, como dijo Nehemías, está por el conjunto E, que en este caso está por el que está construido este conjunto por el método por comprensión. Pero al final, F y G están por el método de extensión. ¿Pero qué resulta? Que los tres conjuntos son iguales. ¿Y eso por qué? Porque lo que cumple con esta propiedad solo es 1 y 2. El conjunto E, los dos elementos los tiene 1 y 2. El conjunto F, 2, 1. El conjunto E, 2, 1 también. ¿Por qué? Porque en este caso, aunque se repitan, sigue siendo el mismo conjunto. No importa si aparecen dos veces, está siempre a hacer la representación de un número. ¿Sí? Veamos el siguiente. Note que los conjuntos A y B no son iguales. ¿Quién me puede ayudar por qué estos dos conjuntos no son iguales? Pensémoslos pensémoslos un minuto, ¿sí? ¿Por qué nos dice que no son iguales? Una característica bien importante. Para empezar, en el conjunto A, X pertenece a los números naturales y en el conjunto B, X pertenece a los números reales. Correcto, ¿sí? Bueno, aquí está mal estructurado. Aquí es X, ¿verdad? 1 menor o igual que X y menor o igual que 10. Sí, ahí me faltó. Correcto. Lo que dijo Catherine es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos conjuntos son diferentes. El conjunto de los números reales y tenemos el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto? Esto es bien importante, ¿verdad? Por eso que nos dicen que no son iguales. Tenemos que ver el objeto a qué conjunto pertenece, ¿sí? En este caso tenemos que el conjunto B es infinito y el conjunto A es finito, porque ¿cuáles son los X que cumplen? Tal que los X que pertenecen a los naturales, tal que 1 es menor o igual que X y que X es menor o igual que 10. ¿Cuáles son los elementos que cumplen con esta desigualdad continua? ¿Cuáles son los elementos que cumplen? Un elemento, dígame un elemento que cumple con la propiedad de que 1 es menor o igual que X y que X es menor o igual que 10. ¿Cuál sería un? Dígame uno. ¿Cuáles son los X que pertenecen a los naturales que están entre 10 y, entre 1 y 10? Nehemías, ¿cuáles sería, dígame algunos elementos que cumplen con esa condición en el conjunto A, de que los X que pertenecen a los naturales tal que 1 es menor o igual que X y que este X sea menor o igual que 10? No sé si está por ahí Nehemías. Sí, licenciado. No sé si es porque pertenece, dice. Que cumple con la condición de que 1 es menor o igual que X y que X sea menor o igual que 10. Lo único que nos está diciendo una característica, ya que el primero tiene 10 elementos. ¿Cuáles serán esos 10 elementos?
Del 1 al 10 Dígamelos todos. sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto. Eso se define en los números del conjunto de los números naturales. En cambio, el otro, no. ¿Por qué? Porque X pertenece al conjunto de los números reales. Ahí están los racionales, los enteros, los irracionales, una infinidad de elementos. Entonces, por eso que dice, mientras que el segundo es un conjunto infinito. Aunque uno es finito y el otro es infinito, están escritas de forma por comprensión. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? En mi caso, no, licenciado. ¿Los demás? Todo bien, licenciado. Ok. ¿Se entiende la diferencia de por extensión y por comprensión? Katy, Ella se retiró, licenciado. ok. Son bien importantes las tutorías de repaso, ¿sí? Son bien importantes, ¿verdad? Pero sí. Pero bien. No lo digo o sea, por los demás, ¿verdad? Sino que yo sé que a veces tenemos problemas con la señal y en caso a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero eh, lo importante es que ustedes acá, por eso les dije énfasis al inicio eh, de que las tutorías de repaso y las tutorías ordinarias son bien importantes porque aquí me pueden preguntar directamente cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Después pueden ver el video, pero pueden tener algunas dudas, ¿verdad? Entonces, pero igual, ¿verdad? Ese problema siempre tenemos o sea, todos los estudiantes, mayormente, la mayoría de los estudiantes, de que sí tenemos problemas con el internet, ¿verdad? Entonces, sería bueno de que en algún futuro se mejore, ¿verdad? Para no tener esas dificultades, ¿verdad? Que hay unos que tienen mala señal y a veces por eso no se pueden conectar. Entonces, esperemos que algún día se mejoren, ¿verdad? Las cosas para el bien de los estudiantes como nosotros también que somos los tutores, ¿verdad? Bien, yo espero que se conecte también Katy nuevamente, ¿verdad? Sí. Bien, sigamos. Simbolizaremos que dos conjuntos A y B no son iguales y lo vamos a denotar de esto. Es decir, que A es distinto de B. Esa es la notación que vamos a tener. ¿Qué vamos a decir? Que los elementos de A son diferentes a los elementos de B, aunque sean algunos que tengan algunos que sean iguales, pero como no todos los elementos tienen igual el conjunto A y el conjunto B, entonces lo vamos a denotar por la notación que A es distinto de B. ¿Sí? Y se cumple en ese ejemplo, ¿verdad? Los elementos que tiene el ejemplo del conjunto A y el conjunto B, que uno tiene 10 elementos y el otro es un conjunto infinito, desde ahí podemos ver que son distintos, ¿verdad? Pero que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Eso sí, ya vamos a hablar de inclusión, ¿sí? Más adelante. Inclusión, ¿qué significa? Incluir, ¿sí? Sí, si tienen una reunión de 5 y alguien se acerca y dice, bueno, incluyámoslo, ¿verdad? Que pase adelante, ¿sí? Pero si estamos hablando de conjunto, ¿sí? Bien, cardinalidad de un conjunto. ¿Qué podemos entender por cardinalidad de un conjunto? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la definición. Un conjunto A es finito. Esa es la primera característica.
la cardinalidad de un conjunto, vamos a ver la definición que nos dice que el conjunto tiene que ser finito. Del conjunto anterior, ¿quién era finito? ¿El conjunto A o el conjunto B? Lo último que vimos en la diapositiva anterior, ¿quién es finito? El conjunto A. El conjunto A. Correcto, así es, Catherine. Si tiene un número finito de elementos, ¿sí? En cambio teníamos, y a eso se le llama, que se llama cardinalidad, ¿sí? Que le han puesto cardinal, ¿sí? Es lo mismo. ¿Y cómo se va a denotar? Como dos barritas, ¿sí? Que adentro está el conjunto A, o como el signo numeral seguido del conjunto A. Normalmente se denotan acá, así como está las dos barritas. Estas dos barritas no significa valor absoluto, no nos vayamos a confundir, ¿sí? Pero en este caso, perdón, vamos a ver la plumita. Comúnmente los libros lo denotan así, la mayoría de libros, ¿verdad? En caso contrario, se dice que A no es finito. Ahora bien, ¿qué Hoy les voy a explicar que tiene que ver la cardinalidad de un conjunto y nos vamos a ir a la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Cuántos elementos? No sé si ya pueden ver la diapositiva anterior. Sí, ya, licenciado. Correcto. ¿Cuántos elementos tenía el conjunto A? 10 elementos. Entonces, la cardinalidad del conjunto A es 10. 10. Veamos en este ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto A? 10. El de arriba, en el literal A, 4. 4. Y aunque se repitan, tienen los mismos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Cuánto es la cardinalidad de este conjunto? Siempre sería 4. ¿Por qué? Si se repite un Pues sería elemento, 3. sería 3, ¿verdad? ¿Sí? Porque decimos que no, aunque aparezcan varias veces, tenemos el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque el número, ese elemento, se está repitiendo. Entonces, esa es representación de uno, ¿verdad? ¿Sí? O sea Entonces, que solo una vez vale el número, solo no una necesita vez, ajá, repetirlo todo. representa. Correcto, es la una representación que se tiene. ¿Sí? Pero comúnmente siempre se trabaja con elementos que son diferentes, ¿verdad? Eso hay que tener claro. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal es que la cardinalidad, ¿sí? La cardinalidad son los números de elementos que tiene el conjunto A. Eso es lo que nos define lo que es la cardinalidad de un conjunto. ¿Sí? En un conjunto A es finito si tiene un número finito de elementos que se llama cardinal y se denota por entre barritas el conjunto A. Solo es como el número de elementos que tiene un conjunto A. Bien, conjunto vacío. ¿Qué podemos decir de un conjunto vacío? O sea, licenciado, que se puede decir de las dos maneras, de las dos barritas y del numeral. Ajá, correcto. Exactamente, así es, Nemi, anteriormente, correcto. Un numeral de A. ¿Sí? Sí. Ahora vamos con el conjunto vacío.
¿Qué podemos entender con un conjunto vacío? ¿Qué se le viene la mente vacío? Que no tiene nada. ¿Y cómo se le llama eso que no tiene nada? Vacío. Correcto, que no tiene nada. Entonces, ¿qué podemos decir de un conjunto? Ahora pensemos en un conjunto. ¿Qué es lo que tiene un conjunto? Los conjuntos tienen elementos, pero cuando me refiero a un conjunto vacío, ¿qué me están diciendo? Que no tiene nada, dijo Catherine. Eso es bien importante. Andamos cerquita. Entonces no tiene elementos. No tiene elementos. ¿Y cómo se representa? Por ejemplo, puede representar acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner el conjunto B, ¿sí? Y esto es igual a quién. Y esto es igual a quién. Perdón, que a veces me cuesta escribir. Y esto es igual a quién. Abro siempre llaves, pero, ¿sí? No tiene elemento. A eso se refiere a un conjunto vacío. Y se denota por quién. Por el conjunto vacío se denota por este símbolo, ¿sí? Se denota por este símbolo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Sí, tenemos mucho de qué hablar en este aspecto de lo que son la teoría de conjunto, ¿sí? Veamos, un conjunto vacío, ¿sí? Aquí es conveniente introducir el concepto del conjunto que no tiene elementos, es decir, no tiene nada, como decía Catherine. Entonces, el conjunto vacío o conjunto nulo, es decir, se le puede llamar conjunto vacío o conjunto nulo, que estamos haciendo en referencia a lo mismo, ¿sí? Es decir, que le podemos llamar conjunto vacío o conjunto nulo. Lógicamente, solo existe un conjunto que cumple con esta condición. El conjunto vacío es denotado por la letra escandinava y se representa así. El 4 no le pongo atención, ¿sí? Se representa así, ¿sí? Entonces el conjunto vacío se denota por este símbolo, ¿sí? Es decir, el que no tiene elementos. Creo que en quinto año van a ver una materia que se llama, no sé si se llama topología general, van topología, no sé cómo se llamará esa materia. Nosotros llamaba topología, no sé, ni me acuerdo cómo se llamaba la materia de nosotros. Pero a veces cambian, pero es la misma materia, ¿verdad? Pero cambian a veces de nombre. Entonces el conjunto vacío es denotado por la letra escandinava, ¿sí? Que es esta, y que representa el conjunto vacío, es decir, que no tiene elementos, ¿sí? Note que el conjunto vacío y este otro son diferentes. Son dos conjuntos diferentes, no nos vayamos a confundir. Este es un conjunto vacío que no tiene elementos. Y este otro, por otro lado, ¿sí? Es un conjunto con un elemento, ¿sí? Es decir, diferenciar qué es lo que está dentro de las llaves, ¿sí? En este caso, podemos decir que vacío pertenece al conjunto que solo tiene el elemento vacío, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar siempre trabajando, es decir, que son dos conjuntos diferentes, pero son conjuntos, ¿sí? Es decir, que acá el conjunto se denota por como elemento, porque está dentro de llaves, ¿sí? Y eso por eso es totalmente diferente, porque aquí estamos haciendo énfasis
en un conjunto. Este es otro conjunto que tiene solo un elemento y ese elemento es vacío. Es decir, que los elementos que están dentro de, que lo que está dentro de llave son elementos, ¿sí? Son elementos. Es como algo se confunde, ¿verdad? Sí, pero una cosa es que el conjunto, ¿sí? Esté entre llaves y no esté entre llaves. Por eso son diferentes, ¿sí? Pero igual, lo que me interesa en este caso es que tenemos un conjunto vacío, ¿sí? Y denotado por este símbolo, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, no sé si hay alguna duda con respecto. Siempre el conjunto vacío se denota por eso. Eso es lo que me interesa, la verdad, ¿sí? Por ese símbolo. Es como una pleca y un cero, ¿verdad? ¿Sí? Así se representa el conjunto vacío. Es decir, que el conjunto vacío, ¿qué va a pasar? Como elemento va a pertenecer a todos los conjuntos, porque es el vacío. Si no tiene nada, entonces es vacío. ¿Sí? Bien. Conjunto universal. Es decir, que el vacío lo podemos ver como el conjunto más pequeño y el universal es el conjunto más grande. ¿Sí? Un conjunto universal será considerado como el conjunto de todos los objetos en discusión para un problema específico. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto de los números reales se puede tomar como universal. ¿Sí? Este conjunto normalmente será especificado al principio de un problema sobre conjunto. Por eso, se tiene que definir cómo va a ser ese universal, de qué objeto se está hablando. ¿Sí? Por ejemplo, puedo estar hablando de los conjuntos de los números reales. ¿Sí? Entonces, el conjunto, por ejemplo, eh, si hablamos los departamentos de Salvador, ¿cuál sería el conjunto universal? ¿Cuántos elementos tendría el conjunto universal de los departamentos de San Salvador? ¿Cuántos tendría? ¿Cómo era la ¿Podría pregunta, licenciado? repetir la pregunta? Ok, perdón, disculpen, siempre decía. Está bien que, por ejemplo, ¿cuál sería el conjunto universal con respecto a los departamentos que tiene el país de El Salvador? ¿Cuántos elementos tiene? 14. 14. Ese sería el conjunto universal refiriéndose a quién o especificándose a los departamentos como objeto que tiene el conjunto. ¿Sí? Que a veces estoy con mascarilla, ¿verdad? Siempre estoy con mascarilla, entonces por eso que a veces no me escucho. No sé si me escuchan bien, ¿verdad? Pero a veces siempre cambia, ¿verdad? Bien. Entonces, un subconjunto que vamos a ver eso del conjunto universal, que son los departamentos del Salvador, es el que vimos anteriormente, que eran 4 departamentos que comenzaban con San, ¿sí? Entonces se puede hablar de un conjunto universal si se está refiriendo a objetos específicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo reservaremos la simbología, el conjunto universal? Por el conjunto U de la universal. El U, viene del universal, por eso viene este U, ¿verdad? Para representarlo, ¿sí? Entonces,
Veamos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Sin embargo, en algunas situaciones es relativamente claro cuál es el conjunto universal, lo que yo le estaba mencionando, por lo que no se especifica explícitamente. Este fue el caso con el conjunto de anterior, donde el entendimiento implícito fue que los objetos bajo consideración que eran potenciales elementos del conjunto D eran los departamentos de El Salvador, teniendo el conjunto universal, en este caso, 14 elementos, como nos mencionó Catherine, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los departamentos de El Salvador, el conjunto universal son todos los que cumplen esa condición, que son 14. Pero yo puedo tomar subconjuntos de ahí, que cumplen ¿qué? Que cumplen ciertas propiedades. Por ejemplo, que comience con San, que es una propiedad o característica para poder formarme un conjunto que tiene que ver con objetos, en este caso que son los departamentos de El Salvador. Es decir, el conjunto universal es el que contiene a todos de ese objeto con esa cierta característica o especificando que son los departamentos de El Salvador. Cuando ustedes vean, no sé si miran estadísticas, se van a dar cuenta cuando ven el conjunto, las probabilidades, ¿sí? Ahí van a ver el conjunto, ¿cómo se llama ese conjunto universal en estadística? No sé yo creo que se le llama el conjunto universal siempre, ¿verdad? Que son todas las posibles. Por ejemplo, si yo tiro un dado al aire, ¿qué posibilidades tengo? Que me caiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Espacio muestral se le llama en estadística, ya me acordé, ¿sí? Se llama espacio muestral, ¿sí? Entonces yo quiero la probabilidad que me caiga 2. Entonces, la probabilidad es 1 entre el número de elementos o la cardinalidad que tiene el espacio muestral, que en este caso son 6 elementos. Entonces, la probabilidad que me caiga 2, la cara de dos, creo que rueditas son las que aparecen, ¿verdad? Es 2 sobre 1 entre 6. ¿Sí? Esa es la probabilidad que me caiga la cara de 2 rueditas, ¿sí? Entonces, el conjunto universal en estadística se le llama espacio muestral, ¿sí? Porque de ninguna manera, o me cae 1, me cae 2, o me cae 3, o me cae 4, o me cae 5, me cae 6 al tirar el dado al aire. Entonces eso se le conoce como probabilidad, ¿sí? Y esa es parte de unas materias que se llaman, la materia que se llama estadística 1 y estadística 2. Bien, veamos, entonces, ¿qué tenemos que ver? El conjunto vacío como que lo podemos ver el conjunto más pequeño. Y el conjunto universal como el conjunto más grande, que contiene a todos, ¿sí? Podemos verlo también como el mínimo común múltiplo, es el menor que los contiene a todos, ¿sí? Entonces es bien importante, ¿verdad? El conjunto universal es el conjunto más grande que los contiene a todos los elementos que cumplen cierta característica. Y el conjunto vacío es el conjunto más pequeño, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento no, licenciado. Se entiende, ¿verdad? El conjunto universal, el conjunto más grande y el conjunto vacío, el conjunto más pequeño. Y esto lo van a ver en la última materia de quinto año, pero es que no me acuerdo cómo se llama esa materia. Sé que se llama topología general, no sé, algo así. Que es la materia, las materias más difíciles, para mí fue una de las más difíciles que crucé en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Bien.
Pero lo importante de la matemática es eh, que uno aprende a analizar muchas cosas, ¿sí? Y comienza a observar cierto tema de distintas formas, de diferentes puntos de vista. Y eso es bien importante en la matemática, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora del conjunto complementario. Por eso les digo yo, teoría de conjunto. Estamos hablando ¿de qué? De la teoría de conjuntos, de diferentes conjuntos, que estos conceptos tenemos que saberlos manejar. ¿Sí? Bien. Conjunto complementario. Definición. Dado un conjunto, ¿qué sé qué es? ¿Cómo le hemos llamado en general este conjunto? Universal. Conjunto universal, el más grande, ¿sí? Se llama complementario del conjunto A. Es decir, que hay un conjunto que es igual que el universal o que es más pequeño. ¿Qué significa esto? Inclusión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dos cosas, ¿sí? Para que no nos perdamos, vamos a hablar un poco de lo que se trata de elementos. Por ejemplo, cuando yo teníamos los X que son menores o iguales que 5, tal que X pertenece a los números naturales, ¿sí? O X es menor que 5 o X es igual a 5, ¿sí? Y pasa lo mismo en los conjuntos. Tengo dos cosas acá. O A está incluido en el universal o A es igual al conjunto U. Y por eso esta rayita significa que se puede dar la opción que sea igual o que solamente esté incluido. Esa C significa inclusión, ¿sí? Que está incluido, ¿sí? Por ejemplo, eh, el corazón que tengo yo está incluido adentro de mí, ¿sí? Pero no puede ser igual que yo porque es más pequeño que yo, es parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, o A es más pequeño que U, entonces, pero A está incluido en el universal, o también A puede ser igual que el universal. ¿Y cómo se denota este conjunto? Se le denota como este es el conjunto complemento y está denotado por una barrita arriba de la A mayúscula, porque decimos que los conjuntos se definen por letras mayúsculas, ¿sí? Licenciado, y cuando el ese de inclusión no tiene la barrita, es otro, ¿verdad? ¿Cuál? Estamos hablando de acá, Ajá, de la inclusión, en esta porque, inclusión, cuando ajá, no tiene quién, la barrita, la de abajo. la de abajo, entonces estoy diciendo que no puede ser igual, Ah, ya. correcto, ¿sí? Entonces, el complemento es lo que no está en A, pero está en el universal, ¿sí? Y vamos a ver, muy excelente pregunta, Nehemías. Bien, ya vamos a ver otras características. Esto de teoría de conjunto es algo complejo, ¿verdad? Un poquito complejo, ¿verdad? Entonces, el conjunto complemento se denota por A con una barrita arriba de A. Al conjunto de todos los elementos de U que no pertenecen al conjunto de A. Es decir, lo siguiente. Estas notaciones pongámosle mucho cuidado. ¿Sí? ¿Cómo se define el conjunto complemento? ¿Cómo está escrito este conjunto complemento? ¿Por qué método está expresado este conjunto? ¿Por extensión o por comprensión?
Creo que siempre sería por comprensión. Correcto, exactamente. Siempre es por comprensión. Es igual a todos los X que pertenecen al universal. Esos son los elementos del conjunto de complemento, en este caso A barrita. Tal que la condición, ¿sí? La propiedad. ¿Cuál es la propiedad que me dice que X no pertenece al conjunto A? O sea, son los elementos que están en el universal, pero que no pertenecen a A. Y lo podemos ver como un conjunto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo rayado, a eso se le denota como el complemento de A. ¿Por qué? Son los X que, por ejemplo, aquí hay X que pertenecen al universal, pero que no están dentro del conjunto A. Es decir, que esta circunferencia que yo tengo de este círculo que yo tengo de A, ¿sí? Son los X que pertenecen al universal, pero que no están en A. Entonces, todo lo que está rayado son lo que me expresa el conjunto complemento. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio ahorita. El conjunto universal son todos los departamentos de El Salvador. Y el conjunto A son los departamentos que comienzan con San. Ahora les pregunto, díganme un departamento que pertenezca al conjunto complementario. Voy a volver a repetir. Tenemos el conjunto universal, que son todos los departamentos de San Salvador, del Salvador, que son 14, todos nosotros sabemos. Pero el conjunto A está definido por todos los departamentos que comienzan en Sa. ¿Cuántos son los del conjunto A? 4. Entonces, ¿cuáles son los elementos del conjunto complemento? A barrita. En ese ejemplo. ¿Ah? Serían lo restante. Ajá, ¿cuáles, por ejemplo? Sí, como usted decía, ¿verdad? Que los de, sí, como Chalatenango, Correcto, Aguachapán. excelente, excelente. Esa es la idea de hablar de conjunto complementario. Ese ejemplo que ha puesto viene siendo como un espacio muestral cuando, digamos, se investiga un caso, ¿verdad? Y solo se toma, digamos, ciertas personas de una comunidad. Ajá, que cumple ciertas características, correcto. Correcto, ujú, exactamente. Esa es la idea principal, ¿sí? Entonces este se lo conoce como conjunto complementario, ¿sí? Por eso el complementario de A respecto a U. Pero si ustedes ven, el U es el universal. Veamos el siguiente, vamos a hablar ahorita de igualdad de conjunto. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Y eso ya lo vimos, pero vamos a ver cómo lo podemos verificar, qué característica tiene que cumplir con, qué característica tiene que cumplir para que dos conjuntos sean iguales, pero viéndolo como conjunto. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso les digo, bastante extenso, ¿verdad? Definición, dos conjuntos A y B son iguales si simultáneamente se verifican que dos condiciones, que A está incluido en B o A es igual a B, y que B está incluido en A o que B sea igual que A. Es decir, esto. Con esto vamos a estar trabajando y esto es lo importante. Si A es igual a B, sí y solo si A está incluido o es igual que B y el conectivo y B está incluido en A o es igual en A. Entonces, para poder decir yo, para poder demostrar que A es igual a B, yo tengo que demostrar estas dos condiciones.
¿sí? Y para que sea verdadera, ¿qué tiene que cumplirse? Según el conectivo y. Para que sea verdadera, los dos tienen que ser verdadero. En las tablas que vimos, ¿se acuerdan? Tablas de verdad, ¿sí? ¿Cuándo es verdadero todo esto? ¿Sí? Vamos a ver. Esto que está acá, ¿verdad? Esto es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Entonces tengo que demostrar las dos, que es verdadero, que se cumple para poder decir yo que son iguales. Recuerden que esto es general. Cuando tenemos un conjunto finito de 4 elementos y comparamos, entonces decimos, ah, son iguales. ¿Por qué? Porque tienen los mismos elementos. Y eso es lo que nos quiere decir a continuación. Esto está relacionado como conjunto y lo vamos a ver como elemento. ¿Sí? ¿O qué es lo que yo necesito demostrar para hablar de igualdad de dos conjuntos? Entonces, como elemento tenemos lo siguiente. Si A es igual a B, si y solo si, para todo A, este es no sé si lo vieron en la tutoría de repaso, ¿verdad? Este significa una acostadita, significa que se cumple para todo A, ¿sí? Para todo A se cumple. Es decir, que no se cumple para unos elementos nomás, sino que para todo A, tal que si A pertenece, la A minúscula pertenece como A, lo hemos expresado como un elemento, y A mayúscula como denotación, como un conjunto, podemos decir que si A pertenece a A, ¿qué significa esto? Ajá, ¿qué significa esto? Sí, solo sí. Sí, solo sí, correcto. A pertenece a B. Entonces tiene que cumplirse si A pertenece a A, sí, solo si A pertenece a B. Si no se cumple, entonces no podemos decir que dos conjuntos son iguales. Entonces, cuando dice para todo A, tiene que cumplirse para todo A. Con uno que falle, con un A que pertenece a A y que un A ya no pertenece a B, entonces los dos conjuntos son diferentes. Esto es un poquito más complicado verlo, porque esto es generalizado ya, como conjuntos acá y como elementos. Entonces, ¿cómo se lee? A es igual a B, equivalente, es equivalente a, para todo A, tal que en este caso, entre paréntesis, A pertenece a A, sí y solo si A pertenece a B. ¿Sí? Por ejemplo, cuando teníamos los dos conjuntos que eran iguales, por ejemplo, parece que era 1, 2, 3, 4, parece, ¿verdad? Uno pertenece a A, sí y solo si uno pertenece a B. 3 pertenece a A, sí y solo si 3 pertenece a B. Entonces, tienen que tener igualdad, ¿sí? En esta definición es bien importante, ¿verdad? Esta definición sugiere que para mostrar dos conjuntos A y B son iguales, para demostrar, esto es lo difícil en lógica y teoría de conjuntos, demostrar, ¿sí? Cuando dicen, por ejemplo, bueno, el alcalde puede decir, por ejemplo, de un municipio estamos haciendo obras y con los hechos nada que ver, ¿verdad? Entonces tiene que demostrar con hechos de que sí está haciendo obra, ¿sí? O que publica cualquier cosita en las redes sociales, por ejemplo, y no hacen proyectos. Entonces, eso es lo que significa lógica, ¿verdad? Demostrar, o sea, con hechos que en verdad están haciendo proyectos, ¿sí? Entonces, esta definición sugiere que para mostrar que dos conjuntos A y B son iguales, debe mostrarse que, esto es bien importante y vamos a ver otros problemas más adelante, mostrarse que, mostrar, no que me lo diga, sino que me lo demuestre que eso es cierto, ¿sí? Primero, que todo elemento de A es un elemento de B y luego que todo elemento de B es un elemento de A, ¿sí?
Entonces tiene que ser, recuerden que el sí solo sí significa que A pertenece a A, entonces A pertenece a B, y que A pertenece a B, entonces que A pertenece a A. Es recíproco, se cumple, ¿verdad? Si A, sí solo sí significa que va en las dos direcciones, tiene que cumplirse lo que es el sí y solo sí, ¿sí? Y eso lo hemos visto en la tabla de verdad, ¿verdad? Todo, por eso que todo lo que hemos visto anteriormente nos está ayudando, ¿verdad? Bien, esto es bien importante para ponerle un poquito ya de lo mismo hablando de los conjuntos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este conjunto que tiene que ver con los departamentos de El Salvador? Es que nosotros, es un ejemplo fácil para ir viendo, eh, aunque se especifica, pero que nosotros vayamos teniendo una idea de qué, es lo que de qué estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, una noción importante sobre conjuntos fue introducida parcialmente al inicio de esta sección, cuando observamos el conjunto de, ¿se acuerdan? Que está de forma de compresión, que nos dice son los X, tal que X es el nombre del departamento del Salvador, cuyo nombre comienza por San. Podía también escribirse utilizando el método por extensión, como dice que S es igual a San Salvador, San Miguel, Santa Ana y San Vicente. Esta relación entre los dos conjuntos D y S, que el D está escrito como por comprensión y S está escrito como por el método de extensión, es independiente de la forma que tome su definición. Se llama igualdad de conjuntos, denotado por S, D es igual a S. Se dirá que los dos conjuntos A y B son iguales si ambos tienen los mismos elementos, ¿sí? Es decir, si cada elemento de A pertenece también a B y viceversa, que cada elemento de B pertenece también, es el elemento también pertenece al conjunto A. ¿Y cómo se expresa simbólicamente? Viceversa, simbólicamente, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo anteriormente. Conjuntos especiales. No sé qué hora serán ahorita. No sé, me pueden decir, que ahora estemos ahí, Nehemías o Catherine. Las 9:50, licenciado. Dios mío, es que el tiempo. Nunca me ajusta el tiempo, la verdad. Tampoco no puedo ir rápido, ¿verdad? Porque. Bien, vamos a ver esta última. ¿Qué hora me dijo, Catherine? Perdón. 9:50. 9:50. Miren, no me ajustó, quería ver el. Bien, vamos a ver la última parte entonces, que es bien importante. Lo último, que esta parte de los conjuntos especiales, y eso lo hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Conjuntos especiales. Naturalmente, ¿sí? Esta es la última diapositiva, siempre me quedan como 7 diapositivas, ¿verdad? O 8 que me faltan, pero igual. Pero lo importante es que les dejo la idea bien importante. Quiero, a la hora de que ustedes lean el material, le van a hallar sentido a lo que se ha visto en esta tutoría de repaso, ¿sí? Porque hay temas que son bien complicados, ¿verdad? Yo le digo porque cuando yo era estudiante y el primer año que fue a la universidad, ¿no? Se asusta uno cuando mira estos materiales, ¿verdad? Pero mientras transcurre la carrera, ya se va familiarizando uno con las materias y todo va en consecuencia, ¿verdad? Bien, naturalmente los conjuntos que más nos interesan en matemáticas son aquellos cuyos elementos son objetos matemáticos. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Algunos de ellos son utilizados como conjuntos universales, tan frecuentemente que les han sido asignados nombres y símbolos especiales. Imagínense cuáles son. ¿Cuáles creen que son? Conjuntos matemáticos.
Veamos cuáles son. Usaremos el símbolo una N, ¿sí? Con una rayita vertical para el conjunto de los números naturales. Eso ya los conocemos, ¿verdad? Como conjuntos universales, ¿sí? ¿Y cuáles son? Ya los conocemos, el conjunto de los números naturales es igual a 1, 2, 3 hasta infinito. ¿Cuál otro conjunto conocemos? Ah, el conjunto de los enteros. Ahora estamos hablando de los conjuntos en general y vimos algunos ejemplos en particular y ahora estamos viendo ya algunos conjuntos especiales que nos interesan a nosotros y que nosotros sabemos que que nosotros ya los conocemos, que ya nos podemos familiarizar con este conjunto. El conjunto de números enteros que sabemos que son los positivos, está el neutro, cero y los negativos. Y lo denotan por la letra Z, ¿sí? Y eso es expresado el conjunto, ¿sí? Desde -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y también tenemos el conjunto de los números racionales, los números de la forma m entre n, donde m pertenece a los números enteros y n también pertenece a los números enteros. Y nos piden otra condición, que n tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque 0 no puede estar en el denominador en esta fracción, ¿sí? ¿Por qué no puede ser 0? Porque no, está indefinido, ¿verdad? Y este conjunto recibe el nombre de los números racionales y se denota por la letra Q. Un cuarto, un tercio, un quinto, así se expresan los números racionales, ¿sí? Y aquí está como expresado como por comprensión, porque hay infinidades. Aquí lo he denotado por extensión, pero esos tres puntitos significa que siguen, ¿verdad? ¿Sí? Pero este Q, como hay infinidad de números racionales, ¿sí? Se denota acá. Y como se lee, los números racionales representados por Q es igual a ¿quién? A M entre N, tal que M y N pertenecen a los números enteros, tal que y también que N sea distinto de cero. Ven que estamos hablando de conjunto y es lo que hemos visto en toda lo que es esta tutoría de repaso. Estos los conocemos, ¿verdad? Y también conocemos el conjunto de los números, en este caso, ¿sí? Se llaman irracionales a aquellos números que no pueden escribirse como una razón de enteros, es decir, que no se pueden escribir como números racionales y denotan por la letra Q y una rayita arriba, ¿verdad? ¿Sí? El conjunto de todos los números reales formado por todos los racionales e irracionales se denotan por R, que es la representación de los conjuntos de los números reales. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan estos conjuntos? ¿Quién es el más pequeño de todos estos conjuntos que hemos hablado? De estos conjuntos especiales. Primero que los naturales están incluidos, ¿sí? O puede ser igual, está incluido pero no es igual, ¿verdad? Solo está incluido. Pero como uno de las dos que sea verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Que los enteros están incluidos en los racionales y que los racionales están incluidos en los reales. ¿Qué otra relación me faltó? ¿Qué otra relación me faltó? El de los reales. ¿Y el otro conjunto cuál sería? ¿Quién me hizo falta? Hablé de los naturales, hablé de los enteros, hablé de los racionales. ¿Cuál me hace falta? ¿O ya están todos?
Los irracionales creo que no están. Correcto, los irracionales están incluidos en el conjunto más grande o el conjunto universal. Los reales. En los reales, los irracionales están incluidos en los reales. Así se relaciona. ¿Sí? Entonces veamos lo último. Consideremos estos conjuntos. Es posible ahora es reescribir el conjunto E y el conjunto C que definimos anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, C, ¿sí? Los X que pertenecen a los reales, tal que 0 es menor o igual que X y X es menor o igual que 1. Y el conjunto E son los X que pertenecen al conjunto de los números naturales, tal que X es menor o igual que 100.000. Porque ya conocemos estos conjuntos especiales y es lo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, ya hablamos algunas características de algunos tipos de especiales de conjuntos eh, que son bien importantes y que son bien y que es bien importante y lo van a utilizar en toda su carrera. ¿Sí? Entonces, me voy a quedar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta con esta última diapositiva o si tienen alguna otra consulta, me la pueden hacer. Y si no, pues entonces nos vamos a quedar hasta acá por cuestión de tiempo. ¿No hay preguntas? En mi caso no, licenciado. Todo claro. Ok. Ok. Nehemías. Estamos bien, licenciado. Ok, eso es. Eso, gracias por haber estado en esa teoría de repaso. Y siempre es bien importante que ustedes lean los materiales. Sí, siempre. Por favor, lean los materiales que están ahí. Si es posible, leanlo 3 veces. ¿Sí? Porque eso es bien importante. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Feliz noche y agradecerles siempre que están en las tutorías de repaso y también en las ordinarias. Feliz noche a todos. Bueno, gracias igual. Gracias igual. Feliz noche. Gracias.